Bueno, bienvenidos. Sí, sí, ya va a ¿Habéis ser. disfrutado el almuerzo? ¿Habéis cogido algún descuento, algo o no han tenido nada? ¿Sí? ¿Así de grande? ¿Valió la pena entonces? ¿Pero os hicieron el descuento o pagaste como cualquiera? Está bueno, ya está. Qué grande. Pues bueno, vamos a empezar la charla con este caballero, ¿sí? Con Diego, más conocido como Arquetipo en la red. Y bueno, él también fue de los que, como es muy creativo, se ha currado un vídeo. Yo les voy a poner el vídeo para que disfrutéis de la otra cara de Diego. Pues nada, tengo que preparar la charla de Granada y la verdad es que no tengo muy claro lo que voy a hacer. Quizás algo con Photoshop, que la verdad es que está muy bien. Vamos a probar a meter aquí un audio. Vamos a meter también un vídeo. Lo bueno es que lo puedo convertir en objeto inteligente y hacer con él lo que me dé la gana. De hecho, le vamos a tocar las curvas, aunque milagros a Lourdes, ¿eh? Vamos a ver qué tal funciona esto. Some people say a man is made of good blood. Me voy a Granada al Creative Day. Vamos a pasarlo muy muy bien. Param pam pam param pam pam. ¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¿Ya estás trabajando? No, estoy procrastinando. Venga, vamos a ello. Es que esto da un poquito de corte porque pensaba que no iba a proyectarse, pero bueno, esto es lo que somos. Bueno, pues muchas gracias por venir, muy buenas tardes. Yo tengo el placer de venir a veros y no he venido a daros una chapa, sino he venido a compartir con vosotros. Entonces espero que todos os quedéis luego y nos podamos tomar una cerveza ahí juntos porque no os imagináis lo que nos ha cedido Alhambra. O sea que quedaros luego, por favor. Bueno, con esto yo creo que ya os he enganchado. Estáis en el cine que ha vendido más entradas de toda España para ver esta película. Y los chicos ya pueden ataros los machos porque el 75-80% son chicas. Yo os voy a explicar lo que yo sé de esta película, que básicamente es esto. Porque yo soy de Bilbao y en Bilbao esto no es pecado, esto es milagro. Venga, pues entramos en harina y os voy a contar un poco lo que yo os quería trasladar hoy y actualizar un poquito nuestra relación. ¿Cuántos desarrolladores hay por aquí en la sala? Y es la última pregunta que os hago para levantar la mano. Vale, pues girar todos la cabeza, fijaros en ellos y luego cuando estemos tomando una cerveza, no hace falta que le invitéis, pero otros días sí, hablar con ellos y escucharles porque tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, yo mis presentaciones las hago en InDesign. Y originalmente la imagen que teníamos de los desarrolladores era algo como esto. Lo pongo porque es muy antiguo y os va a hacer gracia. Mi habitación está arriba. ¿No están tus padres? No, los dos trabajan. Oh. 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 ¡Qué desorden! Da igual. ¿Verdad que sí? Si vieras mi habitación. Te gustan las computadoras, ¿eh? Sí. ¿Qué haces? Comunicar con la computadora de la escuela. Lápiz. Cambian la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada. ¿Esas son tus notas? ¿Sí? No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad? No puedes hacer eso. Ya está hecho.
¿Tienes alguna inicial? K, de Catherine. Son mis notas. ¿Tienes aprobado en economía doméstica? Eso no te importa. ¿Quieres borrar esto, por No, favor? demasiado tarde. ¿Pero qué haces? Cambiar tu nota de biología. No, voy a tener problemas por tu culpa. No se entera nadie. ¿Ves? Aprobado. Ya no tendrás que asistir a las clases de verano. Vuelve a cambiarlo. ¿Por qué? Nadie se entera. He dicho que lo cambies. Está bien, está bien. Tengo que irme ya. Es un poco largo el vídeo, pero era muy importante que veáis que la chica se iba a casa y que él no mojaba. Al final lo soluciona. Y bueno, esta ha sido un poco la imagen que hemos tenido siempre de los desarrolladores, pero que hoy vamos a intentar cambiarla un poquito y que sea diferente. Yo los veo de otra manera distinta y bueno, hablando con Armando, Escricu en la red me decía que los idealizaba demasiado. Puede ser, y luego les daremos algún palo, porque una de las cosas que me fastidian mucho los desarrolladores es que pueden hacer cosas que a veces hacen el mal. Por ejemplo, yo escucho música habitualmente en mi trabajo y me fastidia mucho cuando estoy escuchando hard rock, por ejemplo, que me corten la música con electrolatino y cuando bajas el volumen a 0 y esperas un rato y dices, bueno, ya ha pasado, ¿no? Cuando vuelves lo han parado en el punto concreto y tú te tragas completamente el jingle de electrolatino. Entonces, eso lo hace un desarrollador y lo hace ¿por qué? Pues como los escaladores del Everest, porque pueden hacerlo y lo hacen. Yo realmente veo a los desarrolladores como algo así. Para mí son como el señor lobo, que cuando tienes un problema y te has cargado a alguien o te has cargado un servidor, pues vienen, te ayudan y lo solucionan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar aprender de ellos y absorberles la sabiduría. ¿De dónde viene esta historia de esta charla? Pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero seguro que conocéis a alguien que cuando le miráis a los ojos dices, joder, si te hubiesen dado una hostia de pequeño, te habrían arreglado la vida. Porque realmente todos necesitamos que de vez en cuando nos den una hostia y si te la dan de pequeño, pues luego como creces más sano, por lo menos mentalmente. Y a mí ya con una edad me dieron una hostia de ese tipo y fue con el proyecto que veis arriba a la derecha que se llama AbreDatos, que era un proyecto muy bonito que se encargaba de coger los datos que las administraciones públicas tienen ocultos, con PDFs compactados, protegidos, etcétera, y que no podemos acceder a ellos, pues hubo un colectivo de desarrolladores que se dedicaban a recoger esa información y a ponerla de manera que se pudiese leer, que pudiésemos ver en qué se gastaban el dinero los políticos, etcétera. Ya veis que es algo interesante. Entonces ahí le tenéis, Aitor García Rey lanzó un concurso para ese logotipo, que no gané yo, y como yo tengo urticaria por los concursos de logotipos, pues le contesté que por favor, que no hiciese un concurso, que hiciese cualquier otra cosa, que lo encargase a un amigo o cualquier cosa, pero que no hiciese un concurso. Y una de las respuestas que me dio, y que con el bagaje que tenía después me hizo ya replantearme las cosas, es que me dijo, el día que los diseñadores hagáis un poco por la sociedad una parte como la que hemos usado los desarrolladores para hacer las cosas mejor, pues entonces hablaremos. Y realmente me di cuenta de que es así, de que ellos han hecho mucho por la sociedad y nosotros hemos hecho bastante poco. Entonces, ya lo haremos al final de la charla y lo debatiremos luego con una cerveza, pero creo que los diseñadores tenemos que dejar un poco de lado esa parte tan mercantil de trabajar para las agencias y pensar un poco más en el mundo y la sociedad. Y ya no me pongo más en serio. Estos que veis ahí, referentes de Twitter, son gente de la que yo aprendo un montón, que son desarrolladores. Tenemos a Sier, que no sé si ha venido, pero iba a venir. Tenéis a David Bonilla, que tenéis la lista de correo La Bonillista, que se aprende un montón. Tenéis a Álvaro y tenéis a Chipi, que yo aprendo todos los días de ellos y desde aquí pues les estoy muy agradecido. Entonces, bueno, a mí me dieron una hostia y la verdad es que me ha servido bastante. Bueno, yo siempre creo que nos vende un poco motos. Entonces, conceptos como que con la homeopatía te vas a curar, que estudies chino, que es el futuro y todo eso, me parecen monsergas absolutas. Y todo el mundo debería saber programar, creo que es otra de ellas. Que no todos debemos saber programar, porque lo que hagamos nunca va a ser utilizable, a no ser que lleguemos a un nivel muy alto, y nos tenemos que olvidar de eso. Lo que sí tenemos que hacer es saber del lenguaje, saber qué se puede hacer y hablar con los desarrolladores y entre todos llegar a proyectos grandes. Entonces vamos a escucharles más y no vamos a intentar meter nosotros en JavaScript, etcétera. ¿Qué podemos aprender de los desarrolladores? Pues diría que mucho y muy bueno. Voy a añadir algunos conceptos que muchos os sonarán, pero que yo los adapto al campo del diseño y me resultan súper útiles. Por ejemplo, es el control de versiones. Ese pantallazo que veis sería la representación normal de muchos de los que trabajamos aquí. No sé si os reflejáis, pero yo he trabajado así. Archivo bueno 2, archivo bueno 3, este es el definitivo, etcétera. Y voy guardando diferentes copias
y luego no sé muy bien cuál es, y cuando le llega el de la imprenta, pues tampoco lo tiene muy claro. Los desarrolladores no trabajan así, trabajan con una cosa que llaman control de versiones, que son plataformas o sistemas en los que tienen copias de seguridad de versiones antiguas que pueden recuperar en cualquier momento y con las que van haciendo pruebas. Y si de repente un proyecto web grande falla, pueden volver a la versión de hace una semana y retomarlo donde seguía funcionando. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. ¿Cómo lo podemos hacer los diseñadores? Bueno, pues podemos utilizar soluciones específicas del estilo de esa, pixellabse.com. Como vamos a ir muy cortos de tiempo, igual hay cosas que no me da tiempo, pero lo voy a colgar todo en el blog. Os compartiré los archivos y si tenéis alguna duda, lo comentaremos por mail sin ningún problema. Entonces no os agobiéis por apuntar cosas, que yo lo voy a colgar todo. Entonces, como decía, podemos utilizar esas soluciones específicas, podemos hacer copias habituales como en Dropbox, Time Capsule, etcétera. Y luego, como ha comentado Ignacio antes, Photoshop nos permite trabajar con versiones de diferentes capas. No me voy a extender porque ya lo ha explicado él, pero básicamente lo que tenemos es la opción de tener, veis arriba a la derecha, diferentes opciones de visualización, y abajo, últimos estados del documento, y puedo volver a diferentes configuraciones de capa en cualquier momento. Entonces, si tenéis algo muy complejo, podéis tener un archivo de Photoshop muy grande y volver a él cuando queráis. Pero lo que sí quería comentaros es una cosa muy interesante, que es cómo hacerlo con PDF. Vale. No sé si se ve bien. Yo tengo aquí dos archivos PDF y es lo típico que te ha mandado el cliente, te manda por teléfono, que esto es el infierno cuando un cliente te llama y te hace correcciones por teléfono y te dice, en la página 4, en la coma, en el segundo párrafo, me la cambias y me pones un punto y coma. ¿Os ha pasado? Bueno, pues eso es un sufrimiento absoluto. Entonces, Acrobat tiene una cosa muy chula, que es hacer un control de versiones en ese sentido, un poco sui generis, pero es comparar los dos archivos, el antiguo y el nuevo, para ver si unas correcciones están hechas. No hay que hacerlas de manera manual, sino que podemos irnos al menú Ver y decirle que nos compare los dos documentos. Yo tengo dos versiones del Quijote y en una de ellas hay algún cambio. Entonces le digo que me compare ambos. Y lo que me genera es algo muy sencillo, pero súper práctico, que es un documento nuevo en el que tienes información sobre qué ha cambiado uno con respecto al otro. Puede ser que me resalte las letras que han cambiado, pueden ser imágenes, pueden ser formas diferentes, incluso los pesos de los archivos. De tal manera que, si estáis trabajando en equipo, que es algo que debemos empezar a hacer y valorar mejor, podemos saber si una corrección está hecha o no está hecha. ¿De acuerdo? Esto para mí es súper útil. Seguimos. Otro concepto que usan los desarrolladores son los snippets. Los snippets son pequeños fragmentos de código que ellos reutilizan y colocan en diferentes elementos. No andan repitiendo todo continuamente. Entonces, en Photoshop hay una opción nueva que es muy interesante, que es colocar un elemento vinculado. Que lo tenéis aquí. ¿Qué funciona de esta manera? Pues que si vais a hacer un retoque absolutamente grande con una imagen externa que os han pasado de 10 gigas, si la colocáis y la convertís en un objeto inteligente, el archivo nuevo va a pesar mucho más. En cambio podéis enlazarlo y lo interesante es eso, que podéis enlazar el mismo archivo en diferentes lugares. Lo podéis enlazar en Illustrator, en InDesign, en Photoshop, incluso en diferentes documentos de Photoshop y va a estar vinculado. Y si haces un cambio en esa imagen, os lo va a cambiar en todos los demás. Entonces nos evitamos muchísimo trabajo. Os recomiendo que lo probéis porque la verdad es que va muy bien. Entonces sería un poco un concepto de snippet de algo que reutilizamos. InDesign tiene una cosa muy interesante, que es que podemos colocar y vincular, igual que si fuese una foto, un archivo Excel o un documento de Word. ¿Cuál es el problema? Que las posibilidades de edición son limitadas. En cualquier momento, si empezamos a editarlo mucho, pues el vínculo se rompe y no funciona bien. En el momento que Adobe tome cartas en el asunto y desarrolle esto bien, tendremos un sistema absolutamente poderoso de conseguir algo por lo que deberíamos haber clamado durante los tiempos, que es que el cliente haga sus correcciones. Podemos tener un archivo externo en un Dropbox que el cliente corrija y nosotros simplemente actualicemos. De tal manera que no va a haber una llamada a la 1 de la mañana, sino que va a ser el mismo el que lo corrija. Y al día siguiente, cuando entremos, nos actualizará el contenido. Ese archivo que veis ahí abajo, eso no es un texto que yo he pegado. Eso es un texto de Word que está vinculado. Y si lo quiero editar, no tengo que hacerlo desde InDesign, sino que directamente desde el archivo de Word lo puedo hacer. Probadlo porque seguro que lo conocéis, pero es bastante útil. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es empezar a trabajar en equipo más.
Yo lo que he observado cuando trabajo con agencias o con estudios es que un proyecto lo coge alguien y luego no hay narices de que nadie más lo pueda coger. Y eso es una faena. Entonces, eso de yo lo hago así, yo lo guardo de esta manera. Nosotros estamos haciendo a veces seminarios de productividad y lo que buscamos son sistemas racionales y un poco estándar de que todo el mundo trabaje de la misma manera. Sistemas de capas, sistemas de organizar archivos, sistemas de organización, etcétera. Entonces, cuando hagáis un trabajo, pensad siempre que lo pueda coger alguien más. Hay una manera de trabajar que es muy interesante para mí, que es trabajar con libros en InDesign. Podéis coger, crear un nuevo libro, que no es más, aunque lo llamen libro, no es más que una manera de sincronizar archivos. Imaginaos un estudio que estéis vosotros 6 personas. Puede haber una persona que sea la dirección de arte, que cree ese archivo, cree los estilos, los colores, los tipos de letra, la maquetación, etcétera, y el resto de personas está trabajando en archivos independientes que se sincronizan a través de este cuadro de diálogo. De tal manera que si el director de arte hace un cambio, los siguientes se van a sincronizar. Esto es muy práctico. Como os digo, como tengo que ir un poco rápido, cualquier duda, luego la comentamos y la completamos, sin problema. No voy a hacer preguntas al aire, supongo que los desarrolladores conocéis todos las metodologías ágiles. ¿De los diseñadores os suena lo que son las metodologías ágiles? Sí, por ahí alguno, tal. Bueno, veo que no mucho. Lo voy a explicar muy rápido, pero solo quiero que veáis el potencial. Si realmente os parece interesante, creo que hay un campo aquí muy interesante para que desarrollemos una metodología en diseño que sea ágil. Digamos que el flujo de trabajo normal, cuando nos encargan un proyecto, que puede ser algo tan sencillo como un pequeño flyer o puede ser una memoria de empresa de 400 páginas. Es que en la primera fase nos piden presupuesto, como a otros cuantos compañeros, para comparar precios, nos están manejando un poco la perdiz. En el momento que nos acepten el presupuesto, empezamos a bocetar, empieza el trabajo de creatividad. Cuando ya tenemos el boceto aprobado, empezamos la producción, que nos puede llevar 1, 2, 3, 17 meses. Y cuando ya termina, y hemos terminado la producción, empieza el infierno, que es la parte de facturar y cobrar. Que no sé cómo estará aquí, pero donde yo vengo en muchos casos es a 30, 60 y 90 días. Esto es como trabajamos habitualmente y es un error. Aquí es como se trabaja con metodologías ágiles cuando se trabaja en proyectos de software que son bastante complejos. Y pensadlo siempre desde la perspectiva del diseñador, a ver si lo veis factible que nosotros lo hagamos de la misma manera. Metodologías ágiles hay un montón y luego si queréis en persona debatimos un poco más, pero de lo que se trata es de buscar un sistema de crear elementos muy complejos de la mejor manera posible y sin que muramos en el intento. Fernando, un café te voy a invitar luego. Entonces, básicamente se trata de que ellos trabajan en sprints. Los sprints son periodos de tiempo muy cortos, entre una semana y un mes, en los que tienen que entregar algo que sea operativo. Si lo traducís a software, podría ser, tengo que montar una tienda de comercio electrónico y tiene que estar funcionando el catálogo de producto. Y eso lo tienes en un mes. Pero lo chulo de esta historia, ¿qué es? Pues lo habéis adivinado. Ese elemento de ahí, que cuando acaba ese mes, se cobra. ¿Mola o no mola? Entonces se acaba el catálogo de producto y tú cobras. Y luego llega el siguiente sprint. Y dices, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que se pueda comprar ya. No nos metemos en historias de complicarnos mucho la vida. Ahora se puede comprar ya y cuando acabe ese sprint te lo voy a entregar y voy a cobrar. ¿Mola o no mola? Mola. Pues así continuamente con los diferentes sprints. Tiene muchas ventajas, que es que todos los productos al fin de sprint son entregables, son operativos y que lo vas cobrando en cada momento. Y luego que defines por una jerarquía de lo que es más importante. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es fundamental para mi tienda? Pues que se puedan ver los productos, que se pueda comprar y que tenga un sistema de envío automatizado. Igual al cuarto mes el cliente dice, me he quedado sin dinero, pero a ti te ha pagado los 4 meses. Y puedes cortar el proyecto, pero tú ya has cobrado tu parte, no te quedas tirado. Para mí es algo fundamental. Luego tiene otra cosa muy chula, yo no sé cómo presupuestaréis vosotros, supongo que sois hijos de cuberos, y como el hijo del buen cubero, pues presupuestáis, ¿no? En desarrollo ágil hay muchas técnicas, pero una de ellas que a mí me parece muy chula es que se trabaja con cartas. Entonces, llega el director de proyecto y dice, vamos a hacer una macro web para el gobierno de Talavera de la Reina, me da igual. Y dicen, ¿tú cuánto estimas que te va a llevar este proyecto? Yo estimo 35 horas, pues yo 80, yo 150, yo 400, yo
125. ¿Qué hacen? Descartan el valor más pequeño y el valor más grande, y el resto de elementos que los mismos tíos que lo van a trabajar son los que han definido, son los que utilizan para presupuestar. Esto es más complejo, ¿eh? Hay gente que utiliza incluso fórmulas con diferentes elementos de amortización de equipos, etcétera, pero por lo menos para cuantizar las horas no lo está haciendo el comercial, lo está haciendo las personas que realmente lo van a hacer. Y encima la indicación es bastante exacta. Puedes incluso, al que se equivoque mucho, penalizarlo y que tenga que preparar una charla aquí el año que viene. Entonces, en resumen, y por lo menos para picaros y que investiguéis un poco más en el tema, lo interesante es que todo el mundo presupuesta, que se basa en periodos de trabajo muy cortos, que todos los elementos son entregables y se facturan, que se cobra mes a mes o incluso semana a semana, y luego que se marcan las funcionalidades más importantes. Y lo más importante se hace al principio. ¿Conocéis la teoría esta del producto mínimo viable? Bueno, pues es una opción muy interesante porque se trata de, y siempre recomiendan cuando lancéis algo a la calle, y lo podéis plasmar en cualquier proyecto, es que si no te avergüenzas de la primera versión que lanzaste, es que la lanzaste muy tarde. Entonces lanzar las cosas, hacerlas. Ya estaréis a tiempo de volver atrás. Aquí tenéis un libro sobre el tema que os recomiendo, que está muy bien. No os preocupéis por apuntarlo, que os pasaré la presentación. Y os hago una pregunta. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Quién? Chilladme. Gutenberg. Pues no fue en Gutenberg. Los chinos, tampoco fueron los chinos. Tenéis aquí un casi paisano, que es el que ha escrito este libro, donde demuestra que la imprenta la inventaron los coreanos. Esto no es para pillaros, que yo me he enterado el otro día que he empezado a leer el libro, no lo he acabado. Está muy bien y os lo recomiendo. ¿Por qué saco esto? Por el concepto de compartir conocimiento. Los coreanos inventaron la imprenta 70 años antes que Gutenberg. Bueno, 70 años antes tenían ya un libro impreso. Imaginaos el tiempo y sobre todo la pasta, pues si habéis escuchado la historia de Gutenberg, casi se arruinó y por supuesto que arruinó a sus socios, todo lo que se habría ahorrado. Entonces, ese concepto que tenemos de guardarnos nuestro conocimiento, no compartirlo, cómo has hecho esto, no te lo cuento, realmente en principio es malo para nosotros porque no evolucionamos lo suficiente. Esto los desarrolladores no lo hacen tan habitualmente y creo que deberíamos aprenderlo. Entonces, pensad lo que se habría ahorrado en dinero y en tiempo. Al hilo de esto os cuento una anécdota interesante. Este es un evento que se hace en Bilbao, que se llama Bilbao Stack, que está muy, muy interesante. Y un día hablando con ellos, bueno, me antecedo un poco más. En Bilbao había un evento sobre diseño muy importante, con mucha gente, y me dio mucha pena porque los voluntarios no veían esta charla, se está retransmitiendo en streaming y luego se cuelga. Esta no se grababa. Entonces le pregunté a una de las ponentes si me dejaba compartir una grabación que yo tenía con los becarios y me dijo que no, que se le quemaba el contenido. Yo mi charla no la voy a repetir nunca más. Sois afortunados o desafortunados según os guste o no. Y ahí queda. Y cuanta más gente la vea, mejor. Y por el contrario, cuando fui a Bilbao Stack, que eran todos desarrolladores, les pregunté, que les conozco, les digo, oye, tengo una cámara, si queréis, os la grabo, a coste cero y tal. ¿Sabéis lo que me contestaron? Pues a mí me dejó bastante impactado y me hizo pensar. Ellos tenían 2 tracks a la vez que coincidían conferencias. Al mismo tiempo que vosotros estaríais aquí, habría otra conferencia de un tema más técnico en otro lado. Y me dijeron, no puedes grabarlo, porque como solo podríamos grabar uno de los tracks, los otros se van a mosquear. Porque no podemos compartir el trabajo de unos y el de otros no. No sé a vosotros, a mí me dejó bastante asombrado. Parece una exageración, pero los desarrolladores trabajan de esta manera. Es un poco lo que ha enseñado Charles antes, que me ha causado bastante impresión cuando sueltan los archivos PSD. Dicen, mirad lo que he hecho, tengo 500 capas y si puedes, mejóralo. Eso es lo que mola, eso es lo que demuestra que un profesional está en el top de su trabajo. Un desarrollador de código no está suficientemente reputado si no cuelga su código y dice, aquí lo tienes. Si puedes, mejóralo. Y si lo mejoran, encima está encantado de la vida porque su proyecto ha crecido. Entonces, pues eso, Fernando cuando destripa sus proyectos, lo que hemos hablado antes de Fotolia, ¿por qué tenemos miedo a mostrar cómo hacemos el trabajo y que alguien lo pueda mejorar? Si al final todos vamos trayendo lo demás. Al hilo de anécdota también, los desarrolladores tienen un portal, digamos, que se llama GitHub, que no sé si lo conocéis, que realmente es donde ellos cuelgan su trabajo y la gente hace aportaciones. Entonces, si tú quieres trabajar en Google,
Da igual que tengas la licenciatura en Stanford, en Duke o donde quieras. El sitio donde ellos miran es aquí. Miran tus recomendaciones, la cantidad de código que has validado, lo que has añadido, etcétera. Y eso es fundamental. Y hay muchos casos de este tipo que os podría contar. Vale. Otra cosa que debemos aprender de los desarrolladores es que han separado el contenido del continente. Lo que os contaba antes de vincular un archivo de Word, pues exactamente igual. Ellos lo que hacen es, tengo un CMS, un gestor de contenidos, WordPress o cualquiera, el cliente tiene sus claves, puede tocar lo que yo le dejo que toque y no puede estropear nada. Nosotros todavía no podemos hacer eso, ojalá dentro de poco, pero tenéis soluciones como esa que os pongo ahí, Docsflow, que permite que un cliente tenga compartido un archivo de Google Docs y que la referencia sea en 2 vías. Es decir, que él tenga un archivo donde está tecleando toda su memoria de trabajo, yo la tengo vinculada en mi archivo de InDesign, y cuando yo hago un cambio en mi archivo de InDesign, se actualiza su documento en Google Docs. Esto es maravilloso por lo que os he dicho antes, porque nunca nadie más os va a llamar por teléfono para decirme, oye Carlos, cámbiame una coma. Más conceptos. Me quedan 15 minutos, los siguientes que se van preparando. Las variables. Claro, cuando tú programas no tienes cosas lineales, no dices esto es 2, esto es 3 y esto es 5, sino que hay momentos en los que hace interpretaciones, como una carrito de la compra. Has comprado esto, te hago un descuento por tanto precio y tienes un espacio vacío que se llena en base a eso, una variable. Nosotros en diseño también podemos utilizarlas y decirles, bueno, no voy a duplicar contenido, sino hacerlo. Mirad, ¿veis ese precio que yo tengo ahí? El precio del libro es de 25 euros, 20 dólares o 17 libras. Vosotros podríais hacerlo con diferentes capas o diferentes documentos y tener la versión catálogo en inglés, catálogo en castellano, etcétera. Pero tenéis una opción que es texto condicional, no sé si se ve bien. Bueno, más o menos lo veis ahí y luego os colgaré el archivo, no tenéis problema. Entonces, lo que haces es decirle qué va en cada sitio. De tal manera que si tengo un catálogo súper trabajado y lo que quiero es exportar la edición en libras, es casi como capas, solo que se trabaja por elementos de texto, que pueden estar dentro de un cuerpo de texto completo. Entonces podría exportar solo la parte de libras, cuando hago un cambio, pedir la opción en dólares y solo trabajo sobre un documento. Esto sería un poco trasladado a diseño lo que podría ser una variable. Las tenéis en Illustrator, y también las tenéis en Photoshop. Si no las habéis usado, usadlas porque son maravillosas. Os explico rápido cómo van. Yo tengo aquí mi archivo de Photoshop. No me riñáis los de Nabu, que habéis hecho un trabajo fantástico y yo me lo he inventado un poco. Si miráis arriba a la derecha, yo tengo una capa que se llama foto, donde está este tío tan feo, y luego tenéis un texto donde pone nombre. Estos son 2 campos que yo puedo editar en cualquier momento. Y lo voy a vincular a un archivo externo. Entonces, aquí tengo un menú desplegable con 2 opciones nada más. Variables, definir y conjunto de datos. Es tan sencillo como aquí yo tengo todas las opciones que he ido vinculando. O sea, no tengo que hacer un montón de documentos ni un montón de capas, sino que simplemente lo que le digo es la capa foto en mi documento, que ahora os explicaré cómo se importa, se va a llamar foto. Y la capa nombre se va a llamar nombre. Ya veis que se corresponden con mis datos. Pero al final lo único que hay es un archivo de texto externo que podéis crear con Excel, que lo que hago es vincularlo. Entonces, tengo una opción de importar, selecciono un archivo, es verdad que no se ve mucho aquí, es un archivo CSV que al final son textos, que lo podéis exportar de una base de datos, lo podéis picar, podéis hacer lo que queráis, y pueden ser cientos de referencias, podéis hacer cientos de carnets, cientos de tarjetas, lo que queráis de esta manera. Y una vez que lo has vinculado, ya te he creado todo ese montón de versiones del mismo documento, y si cambiáis un día el fondo, lo habréis cambiado en todas esas cientos de versiones. Una vez que lo tengáis,
El último paso, y muy sencillo, es exportar como conjunto de datos. Y lo que te genera es un montón de archivos con sus capas correspondientes, con todos los ponentes del evento y con el diseño que tú le has planteado. Ya no pone ponente ni nada de esto, sino que pone tu nombre real. Aquí tenéis un ejemplo, todos esos son los que ha creado. Hombre, aquí tengo a Ignacio y es algo tan sencillo como poner la foto y poner el texto, pero lo podéis complicar absolutamente todo lo que queráis, con datos de contacto, ubicaciones, etcétera, lo que queráis. ¿Os ha gustado? Bueno, ánimo, ánimo, que ya queda poco, ánimo. Vale. Otra cosa que tenemos que aprender de los desarrolladores es que creo que tenemos que tener un poquito más de sentido del humor. Ellos son bastante gamberros y siempre meten lo que se llaman huevos de Pascua. Entonces están desarrollando Photoshop y dicen, vamos a hacer una barra basada y vamos a ponernos con nombres como Darth Vader en vez de John Smith. Entonces tenéis un montón, si vais a Photoshop, pues tenéis ahí el gato oculto, encontraréis un montón de ellos. Y en InDesign también tenéis uno que es muy cachondo, que si creáis un valor de impresión que se llame el marciano amigable, ¿veis cómo aparece? Esto no se lo han mandado a hacer, esto lo han hecho porque ellos quieren en plan gamberro. Y luego cuando les apetece lo sacan. Exacto, es como los escaladores de Everest, porque está ahí y porque nosotros podemos y tú no. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos estas cosas? A veces porque no nos dejan. Pero bueno, a mí este ejemplo me encanta. Entonces vamos a ser un poquito más gamberros, ¿no? Vamos a divertirnos. Bien, ando un poco mal de tiempo y me voy a saltar las expresiones regulares y voy a ir rápido. Bueno, este es Eric Clapton y su mote es mano lenta. Hay dos versiones, Slowhand. Los de Mississippi dicen porque le cuesta mucho sacar la cartera a la hora de pagar las cervezas. La realidad es que él toca la guitarra sin hacer espasmos. Si controláis de heavy, pues veréis que empiezan a moverse, a mover las pelucas y tal, ¿no? Él toca sin mover la mano. Por eso le llaman mano lenta. Por eso digo lo del virtuosismo bien entendido. Los programadores, cuando hacen algo muy virtuoso, es que han utilizado muy poquito código para hacer algo muy complejo. Y nosotros a veces tendemos al revés, a utilizar cientos de capas para hacer algo que podríamos hacer hecho con algo más pequeño. Pongo un ejemplo, ya que tengo a Carlas aquí. Él tiene un sistema para hacer sombras sobre una masa gris al 50%, con lo que yo utilizo 20 capas. Eso es virtuosismo y lo mío es salir del paso. Entonces a veces no es tener tantas cosas, sino saber utilizarlas. Entonces vamos a ser manos lentas. Como estoy acabando y me queda muy poquito tiempo, simplemente os voy a poner ejemplos. El código no hay que tenerle miedo y nos puede ayudar. He dicho antes que no tenemos que aprender a programar, básicamente porque nos va a ser muy difícil hacer algo operativo. Entonces nos podemos apoyar en nuestros compañeros desarrolladores que nos ayuden y os pongo algún ejemplo. Tenéis ahí a Sergio Albiac que hace este tipo de imágenes. Esto que veis que es una ñapa es un retrato hecho con vídeo. Y entonces usando algoritmos y software lo que hace es convertir la cara de la reina en algo animado en base a recursos gratuitos. El trabajar con software lo que os permite es buscar no solo ahorrar tiempo, sino encontrar nuevas soluciones gráficas. Podéis utilizar processing, podéis utilizar JavaScript. Los programas de Adobe son scriptables, o sea, le podéis meter archivos JavaScript, código directamente para hacer otras cosas y es muy recomendable. Os dejo un enlace aquí también muy interesante, que no me da tiempo. Este señor de aquí es matemático y tiene un sistema de descripción de lo que son los mosaicos de la Alhambra que está muy interesante y que si eso lo descompones en código, pues realmente te darían opciones de hacer muchas cosas. Y os voy a traer una de las últimas cosas, es que yo no trabajo en vídeo como Fernando. Jo, parece Darth Vader, tío. Que digo, que no trabajo en vídeo como Fernando y hay cosas que me resultan muy complicadas. Por ejemplo, cambiar el color de un vídeo y adaptarlo a la imagen. Cuando entráis en Vimeo veis cámaras fantásticas con unos acabados muy peculiares. Y investigando, lo he descubierto hace poco y todavía no lo tengo dominado, es lo que se llama el 3D LUT, que es darle un acabado específico a una imagen, en base a las características de una cámara. Lo potente de esto es que sobre un retoque que vosotros hagáis, lo podéis exportar y aplicarlo a todo un conjunto de vídeos.
Pensad que le habéis dado una gráfica específica a una imagen y que queréis aprovechar eso como vuestro estilo propio. Se puede hacer. Vamos a verlo. Bien. Yo tengo aquí un vídeo que cuando lo he colocado lo he convertido en vídeo inteligente y como he hecho antes en el tutorial, vosotros le podéis meter capas de ajuste como os dé la gana. Lo podéis pasar a blanco y negro, meterle el histograma, lo que queráis. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero hay una cosa muy interesante, que es que en capas, vamos a ver si veo. Metéis una capa de ajuste, aquí la tenemos, y bueno, yo os recomiendo que trabajéis en inglés con los programas porque las traducciones a veces son un poco de aquella manera. Y tenemos esta opción que es de consulta de colores, que nos permite exactamente lo que estaba comentando, que es añadirle un acabado como mucho más cinematográfico, que encima podemos editar porque es un archivo independiente y darle un toque distinto a una imagen. Y esto es un vídeo. ¡Joder! ¡Qué marrón me habéis metido! Vamos a ver. Tome, señor Wolf. Muchas gracias. Muy rico este café. ¿Os sabéis cuidar a los... En cualquier momento yo lo puedo editar, sigue vivo. Lo puedo pasar a blanco y negro y darle el ajuste que yo quiera. A los diseñadores, hombre. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a ver cómo solucionamos este marrón. Lo primero que vamos a hacer es... Tú, Jimmy, entras en el servidor, me limpias los campos y me optimizas la base de datos MySQL con el script que te envié. ¿De acuerdo? Vosotros, vamos a ver qué hacemos con vosotros. Bueno, es que yo así veo a los desarrolladores. Entonces ya habéis visto que he hecho un retoque de vídeo que yo soy incapaz de hacer ni con SpeedGrade ni que con alguna otra herramienta específica para hacerlo, que es muy complejo. Y simplemente lo que tendría que hacer ahora ya es simplemente exportarlo como vídeo. Y estoy hablando de Full HD en un clip de vídeo que soporte mi ordenador. Para mí esto es una ventaja fantástica y súper útil. Me quedan 4 minutos que se va preparando el siguiente, porque voy a acabar ya. Pero antes de acabar, sí que quiero que penséis y que salgáis aquí con la idea no solo de que tengo que escuchar a los desarrolladores, sino que cuando trabajemos tenemos que pensar si nuestro trabajo hace que el mundo sea mejor. Sé que suena a fantasmada absoluta, pero lo podemos conseguir. Y no es demagogia. Los programadores hacen hacking, que es meterse en un sistema y cambiarlo. Para bien o para mal, si es hacking, se puede mejorar. Para mí esto es un hacking fantástico que debe estar por Madrid y que es una manera de utilizar, para los que tenéis menos de 30 años, esto antes se utilizaba para llamar por teléfono. Ahora es una biblioteca bastante más útil. Este es otro ejemplo que a mí me encanta, que es trabajar con el activismo. La gente que tiene nociones muy claras de para qué funciona y cómo tiene que ser el mundo, pelea por ello. Esto es la policía del diseño. Entonces crearon un pack de pegatinas en el que cuando veían algo que estaba muy mal, pues no se quejaban por Twitter, le plantaban una pegatina encima y decían, tienes mal ajustado el kernel. Pues vamos a ser activistas, la policía del diseño. Y aquí hay un montón de cosas que podemos trabajar, que han avanzado, pero yo solo quería daros algunos ejemplos y como los voy a compartir no me va a dar tiempo de entrar, me habría gustado enseñaros unos vídeos. Primero que os enseño es un estudio de Barcelona que se llama Entresuelo Primera, que hacen cosas que hacen el mundo mejor, porque son muy divertidas y también porque tienen un fondo social. Una de las cosas que tienen es un plato en el que una parte está recogida, con lo cual no tienes que andar inclinándolo para recoger, sino que te hace de tope cuando estás comiendo guisantes. Y cuando diseñaron algo divertido se dieron cuenta de que la gente que tiene problemas de movilidad pues realmente lo aprovechaba y se valían mucho mejor. Entonces pensemos en esa gente. Para mí eso tiene un valor importante. El siguiente es un proyecto de Granada, que me parece muy chulo. Si está por aquí, luego le invito a una cerveza de las de pagar, porque me gusta mucho el proyecto, que lo que hace es recuperar los antiguos letreros que tenéis por la ciudad y que realmente merecen la pena, cosa muy bonita. El siguiente ejemplo que quiero enseñaros es escolaimprenta.com, os recomiendo que entréis. Y es algo que nosotros nos llevamos desde Barcelona también a Bilbao y que si queréis hacerlo aquí, pues estaría muy bien, que es recoger los restos de imprenta que no se utilizan, cartones, cartulinas, cosas que están muy bien, y en colegios que tienen pocos recursos, hacer trabajos creativos con los niños, hacer material escolar o decorar sus aulas o sus representaciones de teatro. Es un proyecto súper bonito que está premiado y que la verdad es que es un orgullo el echar una mano. Echarle un vistazo y ya está.
Y bueno, y por último os dejo mi URL, que es el chocográfico.com, donde hacemos algunas cosas de este tipo, como ayudar a la gente a recuperar recuerdos, etcétera. Sé que no ha sido la charla más divertida del mundo, pero sí espero que escuchéis más a los desarrolladores, que penséis un poco más con ese punto, que ahorremos tiempo y que seamos un poquito más felices. Muchas gracias por venir, ha sido un placer.